Bienvenidos a la escuela sabática de los menores. Estamos en la lección número 6, donde vamos a estudiar un tema de gran importancia. Estamos en la lección número 7. Sí, la lección número 7. Sí, estamos bien contentos de estar con ustedes en este sábado. Estamos iniciando el sábado del mes de febrero. Y estamos estudiando nosotros el tema acerca de Jesús, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la oración, de los requisitos que necesitamos para ser eh, ciudadanos del reino de los cielos, y ahora nos toca hablar seguimos con el eslabón del servicio, impactamos a los demás cuando los servimos. Y entonces vamos a estudiar una historia muy importante, pero vamos a hacer en una actividad con los alumnos. Vamos a comprar pan de pita que venden en la tienda de los árabes o de judíos. El pan de pita no es muy caro, vienen 12 unidades por $1.25. Ustedes pueden llevar pescado frito, el pescado de Pedro. Bueno, cuando estuve en Israel, ustedes saben, yo lo he contado muchas veces, estuve en Israel, pudimos ver nosotros comer el pescado de Pedro, que es la tilapia. O sea, la tilapia frita en aceite de oliva, y podemos comerlo con pan de pita porque vamos a ver el- lo que se comió en la lección que vamos a ver acerca de la multiplicación de los panes y peces. O sea que para entrada ustedes le pueden decir a los padres, el viernes lo pueden llamar y decir a los padres que no les den desayuno a los chicos que van a desayunar en la iglesia. Pueden desayunar, eh, que el alimento principal sería pan de pita y pescado frito. Entonces ustedes pueden hacer luego que una comparación, que a quienes les gustaron comer el pan de pita y el pescado frito. Lo hemos hecho en anteriores oportunidades con nuestros niños, incluyendo los niños más pequeños, infantes primarios, y ellos dicen que el milagro estuvo riquísimo. Esas fueron las respuestas que a mí me impactaron. Así que pueden llevar ustedes pan de pita y pescado frito, recordando que si hay niños alérgicos no deberían participar, pero de lo contrario pueden comer sobre el pan de pita, ¿no? Lo importante es eso. El título de la lección 7 es Sin Límites. Dios es quien me salva, yo tengo confianza, no temo, el Señor es mi refugio y mi fuerza en él. Servimos a Dios que suple todas nuestras necesidades. Acuérdate que estamos en el eslabón del servicio, impactamos a los demás cuando les servimos. Y hemos hablado nosotros acerca del servicio, ¿no? De estar en acción. Vamos a hacer una pregunta sobre lo que es alimentar, porque tenemos que hacer definiciones. Los niños de hoy día necesitan saber qué es alimentar, cuáles son los conceptos de cada lección. Siempre hay un vocabulario, hay qué es un milagro, definir qué es un milagro, qué es orar. Ayudan al alumno a comprender las historias. Alimentar es dar a una persona lo necesario para vivir, servir comida o alimento, ¿no? Aunque la alimentación también se incluye a los animales, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es a la persona humana. Dar a una persona lo necesario para vivir es servir comida o alimento, ¿no? O sea, es darle una comida, es darle alimento, es darle lo apropiadamente. La historia de la multiplicación de los panes y peces está en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos hablan acerca de este hecho, que Jesús estaba iniciando su ministerio y estaba con los discípulos, y cuando la fama de Jesús comenzó a extenderse, la gente lo seguía de un lugar a otro. Así que Jesús se convirtió en una persona pública. En una persona pública quiere decir que Jesús se hizo popular entre la gente, entre el pueblo, y donde él iba, la gente lo acompañaba. Ahora, los que hemos tenido oportunidad de ir a Israel, y les recomiendo un viaje a ustedes, a los maestros, es mejor que irse a Disney o a conocer o las playas de Cancún. Váyanse a Israel, donde ustedes van a poder ver que el lugar donde Jesús estaba allí era un lugar hermoso, pero era un lugar donde mucha gente se reunía para seguir a Jesús.
Ahora, Jesús estaba con ellos y cuando estaba con la gente, se reunían más de 4.000, 5.000 personas, sin contar los niños y las mujeres. O sea que si cada hombre era casado, tendría casi unos 7.000, 8.000 personas. No lo sabemos, pero lo que en esa época se contaba eran los hombres, no las mujeres, no los niños. Así que había allí, Jesús estaba allí y mientras tanto él estaba predicando, enseñando, sanando. Y luego llegó un momento cuando ellos tenían que, el día tiene 24 horas. Jesús se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y llegó un momento cuando estaban desde las 7 de la mañana a 8 de la mañana, la gente se acercaba a Jesús y Jesús empezaba su trabajo. Así que era un trabajo arduo. El clima es caliente en Israel. Así que, por lo tanto, Jesús estaba allí y estaba cerca a la ciudad de Bethsaida, donde era Pedro y Andrés eran, y Jesús siempre se retiraba a un lugar solitario en Capernaum, donde era tanta la gente que había tanta necesidad que Jesús no tenía tiempo ni para comer, ¿verdad? Pero a Jesús le encantaban los lugares tranquilos y apartados para orar, para meditar, ¿no? Jesús también tenía que darle instrucción a sus discípulos, así que Dios también quiere que tú estés en lugares tranquilos. Así que Jesús tenía 5.000 personas y nosotros fuimos a la iglesia de la multiplicación de los panes y peces allí y allí más o menos dijeron que ese era el lugar donde Jesús había estado alguna vez y era un lugar impactante. Y la parte del lago es bellísima, el mar de Galilea. Y entonces Jesús estaba allí y Jesús estaba predicando cuando Jesús ya pensaba irse en el lago hacia el otro lado, cuando él tuvo compasión por la gente que estaba allí. Él lo vio, toda esa gente estaba desde la mañana y entonces Jesús había estado curando y Jesús sintió que necesitaban ellos ayuda. Cuando contamos esta historia tenemos que reconocer que no estaban como nuestra época. Las épocas eran diferentes. Si tú tienes hambre, hoy día tú te vas a un McDonald's, te vas a Burger King, tu Taco Bell, o tienes o buscas alguna comida de un restaurante salvadoreño, guatemalteco o peruano, y buscas una alternativa. Pero cuando tú hablas del tiempo de Jesús, la gente no tenía tarjetas de crédito, las personas, había lugares que se vendía comida, pero había más de 5.000 personas. No podría cubrirse tanta gente, ¿no? Que entraba, que necesitaba comida y Jesús tuvo compasión por ellos. Ellos para movilizarse hacia sus casas tenían que dos rutas, o era caminar, tomar caballo, o era en las barcas. ¿Verdad? Cuando estuvimos allí en Galilea pudimos ver un museo de un barco que se encontró en el tiempo de Jesús que abarcaba unas 30 personas que podían entrar dentro de esos barcos. Así que automáticamente habría muchos barcos, ¿no es cierto? Y muchos también irían a pie. Así que todas estas personas tenían hambre. Pero no solamente tenían hambre de comer porque no habían comido durante todo el día, no había ningún supermercado cerca, no había ninguna tienda o alimentos rápidos como McDonald's. Así que la gente también tenía hambre de conocer de Dios. Y también algunos buscaban la sanación de su cuerpo porque tenían enfermedades, otros también la parte espiritual, el perdón de sus pecados, y habían estado horas con Jesús. Así que Jesús había escuchado sus peticiones, había estado con ellos y me imagino que el asunto era que tú te imaginas que una persona esté con Jesús todo un día, debería ser una cosa impactante, ¿no? A veces uno quiere estar en la iglesia y quiere salir rápido, o está en un camp meeting en el campo, cuando se reúnen todas las iglesias y dice, "Ay, ya quiero acabar esto". Pero con Jesús era diferente, la gente no se quería ir. A diferencia nuestra, cuando estamos en un campamento de verano donde se reúnen 30, 40 iglesias con los pastores que predican, uno ya quiere que termine el programa e irse. Pero en el tiempo de Jesús la gente no se quería ir. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando realmente la gente, lo que Jesús predicaba era de gran interés para ellos.
Jesús no solamente sanaba, hacía milagros, oraba con la gente, respondía a preguntas, y la gente estaba, en realidad, la gente estaba allí con él. La gente estaba esperando para ver qué iba a haber más. Así que Jesús ya se hacía tarde, entonces ya era, cuando ya se hace tarde, imagínate en esa época, como te digo, no había restaurantes de comida rápida y menos que tuvieran a 5.000 personas, no había supermercados cercanos que pudieran lograrlo y tampoco había electricidad, así que la gente tenía que rápidamente buscar algo quizás para alumbrarse, pero todavía no era tan tarde como para que sea de noche. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos eh, si hay comida para darle de comer a esa gente. Así que Jesús estaba probándolos, ¿no? Los discípulos habían visto el agua convertida en vino y había pasado ese milagro. Jesús había visto sanar a las personas, pero ahora eran más de 5.000 personas y entonces los discípulos comenzaron a hacer cuentas. ¿Cuánto dinero se necesita para comer 5.000? Entonces tú puedes con los alumnos hacer un presupuesto, cuántos panes de pita, si cuesta 12 por $1.50, imagínate 5.000 personas y un pescado cuesta la libra $4. ¿Cuántos pescados necesitarían para la gente darle aunque sea la mitad y un poco de pan? Sin contar la bebida, ¿no? Y yo me preguntaba por qué. Cuando estuve en Israel yo quise pedir una bebida caliente. Me dijeron, no, las comidas calientes no se juntan con las bebidas. Así que era por eso que Jesús no estaba preocupado por el agua, porque el agua que iban a tomar era un agua natural. Así que los discípulos comenzaron a sacar cuentas y entonces dice que Jesús, los discípulos dijeron, bueno, necesitaríamos trabajar todo un año para aunque sea darle la mitad de un pan y un poco de pescado, ¿no es cierto? Entonces eso nos muestra que cuando Dios quiere hacer un milagro, no espera que tú pongas tu confianza en el dinero. Porque honestamente, si los discípulos estaban haciendo cuentas por el presupuesto, ellos no se desanimaron porque no podían darle de comer a esa gente porque no contaban con el dinero. Entonces el dinero no era lo importante, era buscar la ayuda de otra forma, ¿no? Jesús le había dicho darle de comer, ustedes denle de comer. Entonces, esto siempre ha sido uno de los llamados que Dios hace a nosotros, que tenemos que darle de comer a la gente que nos necesite. Pero no solamente se refiere a que tú tienes que repartir un pan o una comida a una persona sin hogar, una persona pobre o una familia que está pasando necesidades. También se refiere, el pan también se refiere a que tú también tienes que darle el alimento espiritual, lo que aprendes de la Biblia a las personas que lo necesitan. O sea, Jesús le dio de comer a la gente no porque eras una alternativa, no, Jesús le dio de comer porque ellos lo necesitaban. Entonces hay una diferencia entre lo que a ti te gusta y lo que tú necesitas. Jesús no le dio de comer a la gente por lo que ellos le gustaban, sino le dio de comer porque ellos lo necesitaban. Entonces ese es el punto, que tenemos que reconocer que Dios nos da lo que nosotros lo necesitamos, pero no siempre nos da lo que nos gusta, ¿verdad? Y entonces la gente que estaba ahí, Jesús le dio la alimentación porque ellos lo necesitaban. Entonces, nosotros tenemos que darle la ayuda a las personas por las cosas que ellos necesitan, no porque les gusta. Si a alguien tú no le puedes dar dinero a una persona porque le gusta, sino porque lo necesita. Entonces, ese es el punto. Entonces, Jesús quiere que los niños y las personas adultas también den de comer a las personas, no porque les gusta, sino porque lo necesitan. Así que ellos necesitaban, para hacer ese milagro, un milagro, Jesús siempre tenía dos características. Primero, la gente tenía que tener fe y tenía que haber colaboración. Así que automáticamente ellos estaban pues desanimados, sacando las cuentas con dinero, automáticamente tenían que trabajar todo un año para darle de comer, aunque sea la mitad de un pan y un poco de pescado. Pero Andrés, hermano de Simón, le dice a Jesús que hay un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué hacemos con eso? Ahora, cuando le falta fe a los adultos, Dios usa un niño. Así que automáticamente Jesús usó un niño tenía fe y le pide a Jesús el pan y entonces le dice que se siente, todos, ¿no? Eh, 5 panes y 2 pececitos para 5.000 personas, eso es imposible, ni siquiera un pedacito alcanzaría para por lo menos 20 personas. Pero esta nada estaba puesta en las manos de Jesús y Jesús ora, alza sus manos al cielo y bendice el alimento. ¿No? Una cosa pequeña en las manos de Dios puede ser una cosa grande, ¿verdad? Cuando los adultos no tienen fe, Dios usa un niño. Y este muchacho trajo su pan y se lo ofreció a Jesús todo. Ahora, las meriendas no estaban desde la época antigua. O sea, que los niños lleven comida a una fiesta o a la escuela, ya en la Biblia habla de que este muchacho estaba y llevaba lo suficiente. Eran 5 panes y 2 peces, ¿no? Su mamá se había levantado temprano, le había preparado al niño, él quería escuchar a Jesús, su mamá lo dejó ir y le dio 5 panes y 2 pececitos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han comido 5 panes de pita y 2 peces, ¿verdad? Y eran de buen tamaño, automáticamente. Entonces, eso es importante, que veamos que el niño comía muy bien. Y por supuesto que eso era para todo un día, porque el niño tenía que regresar a su casa. Por lo tanto, aquí vemos que era cantidad, ¿no? Para un niño era una cantidad. Yo honestamente, yo nunca me he podido comer 5 panes de pita y 2 pescados menos, ¿no es cierto? Pero este niño estaba realmente eh, dando fe, ¿no es cierto? Lo ofreció. Él también tenía hambre, posiblemente él no comió. Él no había comido durante todo el día porque él estaba con Jesús. Él no había comido, o sea, él no dijo, bueno, mientras Jesús predica, yo voy a comer. No, él no quiso perderse por nada la, la predicación de Jesús. A veces escuchamos que en la casa que dicen, ok, vamos a comer, mientras yo como, voy escuchando. Pero no podía hacer dos cosas. Este muchacho nos muestra que este muchacho no comió porque no quería perder lo que Jesús dejaba. Así que nadie puede hacer dos cosas, no puede comer y escuchar. Automáticamente el niño es un ejemplo que podemos sacar una conclusión. Así que Jesús bendice y multiplica y empieza, le dice a los discípulos, repartan. No sé, el milagro es un acto de fe, porque todos los 12 discípulos y el niño, y quizás los que escuchaban sabían que había 5 panes y 2 peces. Pero cuando empezó Pedro y Juan y Santiago y Mateo y Judas comenzaron a repartir, la cosa se comenzó a multiplicar y a multiplicar, multiplicar, y comieron los 5.000 personas. Eso sí que fue un milagro espectacular. Era un milagro que se tocaba, porque se tocaba un pan, se tocaba pescado, se probaba, se miraba, se escuchaba. Automáticamente la gente quedó complacida. Por supuesto que algunas personas querían estar con Jesús, porque si Jesús repartía comida, ellos querían estar con Jesús. Algunos decían, vaya, si Jesús va a ser el rey y vamos a ir a pelear contra los romanos y nos falta comida, con un pan y un pescado él puede dar a todo el ejército. Así que Jesús pensaba en darles no solamente la fe a los discípulos a que debían confiar a los discípulos, sino también a la gente, ¿verdad? Jesús le dio el pan no porque ellos les gustaba, sino porque ellos lo necesitaban. Porque si ellos no comían, automáticamente en el retorno a sus casas se podían desmayar porque hace un calor, hay que tomar mucha agua. Allá cuando estás en Israel el clima es diferente, es un día de trabajo hasta que la gente se vaya a su casa, son varios, 1 o 2 días de camino, no lo sabemos. Pero dice que toda la gente fue un espectáculo ese milagro, porque miles de hombres, mujeres y niños quedaron satisfechos que sobraron 12 canastas. 12 canastas quedaron de sobras. Ahora, se mandó que se recogiera porque Dios quiere que también cuides el planeta y también para que las sobras que quedaron no era de lo que ellos habían mordido, sino era de lo que la gente no había probado.
Entonces automática quedaron 12 canastas. Eso quiere decir que se multiplicaron las canastas y automáticamente la comida fue quizás distribuida entre aquellos que lo necesitaban. Es importante y es maravilloso que Dios no quiere que uno desperdicie la comida, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos y algunas personas aquí eh, botan comida, le regalan un pollo, lo botan, cuando en otras partes del mundo la gente lo necesita, ¿no? El alimento es un precioso regalo que nos ha dado Dios y no tenemos ningún derecho a desperdiciarlos. Tenemos que saber usar el dinero correctamente, comprar lo que necesitamos, eh, reconocer que la comida que tú tienes en tu casa no es comprado por el dinero de tus padres, es comprado por las bendiciones que Dios le da a tu papá, a tu mamá, le da, ¿no es cierto? Por eso tu nevera está llena, porque Dios le ha dado trabajo a tu papá y a tu mamá y ellos tienen el dinero para comprar comida. O sea, Dios no quiere tampoco que los hijos de Dios tengan descuidado eh, donde vayan a un desastre, tiren la comida, tiren latas, tiren... No, Dios quiere el orden, ¿no? El orden que se tiene que tener. El alimento es un precioso regalo y nosotros no podemos desperdiciarlo, ¿no? Jesús hace todavía milagros, ¿no es cierto? Hoy día, si alguien te pregunta, ok, en el pasado Dios multiplicó los panes y peces, pero hoy día ese milagro no se ve. Por supuesto que sí, ¿no? Yo recuerdo una hermana que ella tenía solamente $10, era lo que tenía que alimentar a sus 3 niños y ella dijo, Señor, con estos $10 no puedo alimentar a mi familia una semana. Así que ella fue, pero ella oró a Dios para que Dios la ayudara. Ella se fue a un supermercado y el supermercado iba a cerrarlo, iba a cerrar el supermercado porque le habían puesto cierta, tenía que cerrar el mercado porque tenían que cerrarlo porque tenía que cumplir cierta regla de higiene. Y entonces el dueño dijo, mire señora, llévese todo lo que usted quiera y me paga lo que tiene. La señora escogió lo que ella podía y entonces, no, no, lleve más, lleve más, lleve más lo que usted quiera. Y automáticamente ella dice que Dios hizo un milagro. Esos $10 le alcanzaron para que ella pudiera alimentar a su familia. ¿No es cierto? A veces tú escuchas que la mamá dice, mira, yo tenía poquito dinero, fui al mercado, encontré una oferta y pude traer lo que necesitaba. Ese es un milagro, ¿verdad? Porque hoy día nadie regala nada, ¿verdad? Nosotros vivimos en Norteamérica, cuando nosotros no tenemos dinero para comer, la iglesia tiene food bank, un centro de comida y te traen, o tú puedes llamar a los bomberos, a los policías y te traen comida para ti, para tu familia. Especialmente en esta pandemia, mucha gente que no tenía trabajo llamaba y la policía, los bomberos, las iglesias, ¿no es cierto?, han abierto sus puertas para ayudar. Así que Jesús sigue haciendo milagros, ¿no es cierto?, Eh, en cuanto a la multiplicación. Jesús ahora nos dice a nosotros lo mismo, que nosotros tenemos que alimentar a las personas, ¿no es cierto? Tenemos que alimentar a quienes lo necesitan. Acuérdate que no solamente la gente que tiene hambre, un vagabundo, una familia que no tiene dinero para comer, no, Dios también quiere que tú hables, hay una hambruna por conocer la palabra de Dios y nosotros tenemos que hacerlo. Nuestro hay personas que tienen preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay ladrones? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay maltratos? Entonces, automáticamente quien tiene las respuestas son aquellos que aman a Jesús y conocen que Jesús viene pronto. Ahora, nunca debemos olvidarnos que Jesús dijo que una condenación es, yo tuve hambre y no me diste de comer. Jesús cuando venga por segunda vez te va a decir, hay gente que tuvo hambre y no le diste de comer. O sea, no podemos guardar nuestras bendiciones y nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas, ¿no es cierto? Tenemos que compartir con otras personas que lo necesitan, ¿no? Y eso es importante porque la alimentación de los panes y peces fue algo que todo el mundo pudo ver. Un niño tenía fe, le ofreció a Jesús toda su comida, un niño que no había comido por no perderse el mensaje de Jesús, y Jesús estaba conmovido al ver más de 5,000 personas que lo habían seguido desde muy temprano y no habían comido nada. Jesús entonces les da un alimento, no porque ellos les gusta, sino porque ellos lo necesitan.
¿cierto? Y automáticamente eso es una enseñanza para nosotros. A las personas tenemos que ayudarla no en lo que les gusta, sino en lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y eso es lo importante, porque a veces le damos lo que ellos lo que a ellos les gusta, pero no es lo que necesitan. Y Jesús no solamente se refería al alimento, al pan o a la comida, sino Jesús se refería a la parte espiritual. Entonces le prueba a los discípulos, le dice, denle ustedes de comer. ¿Por qué le dijo, denle ustedes de comer? Porque los discípulos ya habían empezado algunos a predicar, a enseñar, y entonces cuando ven 5.000 personas y comenzaron a sacar cuentas, la confianza de los discípulos estaba en el dinero. Dijeron, si ni trabajando un año podría darles aunque sea la mitad de un pan y un pescado, ¿verdad? Porque era imposible. Pero Andrés le dice, acá hay un muchacho, ¿no? Acá hay un muchacho. Cuando los adultos no tienen fe, Dios usa un niño. Y automáticamente ese niño le dio a Jesús y con Jesús una cosa pequeña se hace grande. Con Jesús inicios pequeños, finales grandes. Con Jesús inicios pequeños, finales grandes. Y entonces con ese pequeño, eso Jesús ora y se produce un milagro impactante. La gente toca el pan, toca el pescado, algunos comen el pan, unos comen pan y pescado, unos comen pescado, pero cualquier sea, ellos prueban, miran, tocan, escuchan y saben, y fue un milagro impactante. Ahora Jesús le dijo después de comer, ya los pudo despedir. Hoy día también hay gente alrededor nuestro que tiene hambre, hambre por alimento, ¿no? Y hambre por conocer de Dios. Entonces, cualquier sea las circunstancias, las dos circunstancias, tú eres llamado a ayudarles a alimentarlos, a hacer lo que puedas por esas personas, pero dale lo que ellos necesitan, no lo que les gusta, ¿no? Entonces hay que enseñar, eso hay que practicarlo mucho. Esta es una lección muy importante, muy interesante. Es bueno que los niños coman pan y pan de pita y para que prueben cómo fue ese milagro. Y más cuando ellos no han comido, para que vean lo riquísimo que es. Yo recuerdo una niña que dijo, ese milagro estuvo delicioso. Y efectivamente así es. Con esa respuesta de esta niña, yo me quedo. Y es importante porque nosotros tenemos que comportarnos, ser cristianos, no solamente Jesús quiere que tú repartas comida a la gente, sino que también si tienen necesidades espirituales de conocer a Dios, ellos puedan compartirlo. Y eso es lo más importante que tenemos que ver, ¿no? Es bueno, hay personas que tienen preguntas acerca de Dios, acerca de los tiempos, entonces nosotros tenemos que darles alimento espiritual, que es la Biblia, los estudios, las lecciones, las predicaciones. Pero también hay gente que tiene hambre eh, por comida, entonces tú le puedes ayudar. Hay muchas formas de ayudar, puedes preparar bolsitas, quizás esta semana en la clase puedan traer, preparar una canastita de alimentos, ¿no es cierto? Pueden traer, donar frutas, vegetales y llevarle a una familia en la iglesia o en la comunidad que lo necesite. Que Dios nos ayude en estudiar esta lección. Recuerden, es muy importante, es que Jesús dio un alimento sano, Jesús le dio alimento a esa gente. eh, a todo el mundo le gustaba el pescado y el pan, era una comida popular, era una comida que la gente comía, ricos y pobres. Por lo tanto, al comer ellos, pudieron comprobarse que Jesús era el Mesías. Automáticamente ese milagro fue impactante. 5.000 personas lo vieron. Más de 5.000 personas, niños, mujeres. Y cuando ellos regresaron a sus lugares sabían, ¿no? Algunos le entendieron el mensaje, otros no. Pero cualquier sea la situación, ya ellos habían visto un milagro y eran testigos de lo que habían dado. Que Dios nos ayude y recuerden siempre esta historia. Es una historia impactante, es una historia que nos muestra el poder de Dios, nos muestra el amor de Dios, la compasión de Jesús por aquellos que no habían comido y el milagro que cuando un adulto no tiene fe, los niños sí lo tienen. Y este niño ayudó a 5.000 personas para que pudieran comer. Yo creo que ese niño nunca se olvidaría la experiencia que tuvo con Jesús. Nos vemos la próxima semana en la próxima lección.